Hoy vamos a continuar con el sermón de la vez pasada. Entonces, el título de nuestro sermón es La decisión de continuar, segunda parte. Entonces, el domingo pasado nosotros hablamos acerca del sermón que dio Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Allí Pablo compartió el evangelio y anunció a los que estaban presentes, a los judíos y a los gentiles, que por medio del Señor Jesucristo había perdón de pecados. Y no solo esto, sino que por medio de la fe en Jesús también podían ser justificados, quiere decir, declarados justos delante de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de estos dos grupos que estaban en aquella sinagoga? Los gentiles y los judaizantes. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y para eso entonces vamos a empezar en el versículo 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas, y despedía la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los gentiles? Ellos le rogaban a Pablo y a Bernabé que regresaran el próximo día de reposo y que les enseñaran más acerca de estas cosas, la salvación. ¿Por qué? Bueno, los gentiles en algún momento ellos habían escuchado acerca del Dios de Israel. Estaban ahí en la sinagoga para aprender del Dios de Israel. Escuchaban la ley y ellos estaban atentos y querían vivir como Dios decía. Pero, ¿qué sucedía aquí? Los judíos enseñaban que para ser salvos usted tenía que guardar la ley a la perfección, o como ellos decían, usted tenía que guardar todas las tradiciones. Si usted de pronto no era un judío, usted tenía que pasar por un proceso, entre ellos la circuncisión, para hacerse prosélito, quiere decir como un medio judío. ¿Y por qué? Porque enseñaban que la salvación solo era para los judíos, para el pueblo de Dios. Pero Pablo acá en su mensaje les dice: mire, el mensaje de salvación es para ustedes también, para usted que no es judío, para usted que no es del pueblo de Dios, para usted que es un pecador. Dios también lo ama y envió a su Hijo a morir en la cruz por usted, para que usted tenga perdón de pecados. Usted puede arrepentirse de sus pecados, mirar a Jesús, mirar a la cruz y ser salvos, ser justificados. Este mensaje cambió todo y por eso Él quiere saber más. Imagínese usted escuchar de Dios, pero no poder alcanzar a ese Dios. Usted tiene que hacer miles de cosas y muchas de ellas son imposibles. Usted vive con una carga imposible de cumplir o caminar. Pero ahora le dicen a usted: mire, el camino a la salvación es a través del Señor Jesucristo. De seguro esas cargas van a caer de usted. Hoy en día, tristemente, en muchos lugares se enseña que para que usted sea salvo, tiene que hacer miles de cosas antes de que un hombre o una iglesia a usted lo declaren salvo. Aquí Pablo dice: mire, usted puede ser justificado o declarado justo si pone su fe en el Señor Jesucristo. El segundo grupo está compuesto por los judíos y los prosélitos. ¿Cuál fue la reacción de ellos? El versículo 43 nos dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Este grupo es muy interesante porque los judíos, los judaizantes, bueno, pues ellos buscaban cumplir la ley y por medio del cumplimiento de la ley obtener la salvación. Los prosélitos eran personas no judías que en otro tiempo tenían otras prácticas u otras creencias, pero que ahora se habían convertido al judaísmo y habían pasado por todo un proceso ritual para unirse a ellos. ¿Cuál era el pensamiento en general de ellos? Que el hacer o cumplir con todos los requisitos
Eso los haría merecedores de la salvación, que ellos podían ganarse la salvación. Es lo que conocemos salvación por obras. Hoy en día vemos muchos lugares que siguen con el mismo método. Por ejemplo, si muchos de nosotros procedemos del catolicismo, ¿qué nos enseña el catolicismo? El catolicismo tiene sus ¿qué? Sacramentos. Tiene su bautismo, Eucaristía, confirmación, matrimonio. Y si en verdad usted quiere ser salvo, usted tiene que cumplirlos. Y venden la idea de que porque usted los cumplió, bueno, pues usted ya tiene como ese etiquete hacia el cielo. Hay iglesias, y toca también decirlo tristemente, que tienen nombres cristianos que te dicen, usted quiere ser salvo. Fácil, usted solo tiene que asistir a esta iglesia para ser salvo. Nosotros solamente tenemos la verdad. Hay otras iglesias que te dicen, ¿tú quieres ser salvo? Claro, eso no hay problema. Tú puedes pagar por tu salvación. Si usted dona, si usted da, eso le asegura a usted la salvación. Y la enseñanza en teoría es que usted, o bueno, diríamos nosotros, podemos ganarnos la salvación o que depende de nosotros. Pero mire, esto va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios y solo Dios puede dar la salvación. ¿Qué podemos nosotros hacer? Recibir la salvación. Eso es lo que podemos hacer. Mire, nadie va a llegar al cielo y decir, pues dio la esta, pero abrir la puerta y decir, abran las puertas que llegué yo merezco la salvación, mírenme a mí. No, hermanos, en el cielo solo hay uno que merece la gloria y la honra y se llama el Señor Jesucristo. Por eso cuando estemos ahí, nos dice que nosotros vamos a tener coronas. Y nosotros vamos a tomar esas coronas y las vamos a colocar delante de Dios y le daremos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que fue inmolado por nosotros. Sin Él, nosotros no estaríamos ahí. La obra redentora de Jesús fue completa. Nosotros no le podemos añadir ni tampoco le podemos quitar. Ahora, entendiendo eso, Pablo en el versículo 43 dice que les persuadía. Pablo estaba buscando que ellos se pararan firmes en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La palabra en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. La gracia otorga una bendición que no merecemos. Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos a pesar de nuestros pecados. Nuestros pecados que nos hacen merecedores del castigo eterno. ¿Cómo Dios mostró esa gracia? Envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Él no tenía que enviar su Hijo. Nosotros merecíamos el castigo de Dios, pero Dios mostró su gracia, envió a su Hijo. Así que Pablo, eso es lo que está haciendo, persuade a las personas a que dependan de la obra que el Señor Jesucristo hizo y no en sus obras. Y es lo mismo que te animo a ti. Coloca tus ojos en el Señor Jesucristo para tu salvación. No vas a ser salvo por lo bueno o por las obras que tú hagas. Vas a ser salvo si el Señor Jesucristo es tu Salvador. Eso es lo que te va a salvar. El versículo 44 dice, el día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Los que entendieron la palabra vieron el valor, el tesoro, el significado del mensaje de Pablo y fueron a compartirlo con otros conocidos. Esto es lo que hace la persona que en verdad sigue al Señor. Comparte con otros las buenas noticias. Mire, a las personas que no les importa mucho la palabra de Dios, la escuchan.
pero tan pronto salen de un lugar, ya están pensando en otra cosa. ¿Qué va a hacer por almuerzo? ¿Qué va a hacer esto? Y se pasa la semana así, como si nada, y la palabra de Dios nunca tuvo un efecto en su corazón. ¿Y qué pasa? Llegan el próximo domingo a escuchar nada más y sigue así la vida. Pero hermanos, mire, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, es cuando en verdad tú vas a ver cómo Dios obra. ¿Cuál fue el resultado de compartir la palabra de Dios? Dice que el día siguiente de reposo vino a la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Y me encanta que dice la palabra de Dios. No vinieron a escuchar la vida de Pablo y Bernabé. Mire, nada malo con los testimonios, son muy buenos, es una gran bendición. Pero las personas querían escuchar la palabra de Dios. Por eso cuando estamos acá, los animo siempre a que vamos a la palabra de Dios. Cuando sus niños están en la escuela dominical, ¿qué creen que están aprendiendo? La palabra de Dios. Mire, tómese un tiempo cuando termine el servicio y hable con sus hijos. Pregúntenle, oye, ¿tú qué aprendiste en la clase dominical? ¿Y por qué hacemos énfasis en la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque mire, la palabra de Dios es la que cambia vidas. La palabra de Dios es la que nos enseña acerca de nuestro Padre, de nuestro Creador. La palabra de Dios es la que nos guía a ese Salvador. La palabra de Dios, de hecho, nos limpia a cada uno de nosotros, nos renueva nuestro pensamiento, nuestra mente. La palabra de Dios nos lleva a tener esa sed, ese deseo por las cosas de Dios. Así que aquí la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Y dice uno en Colombia, todo parece que va de maravilla. Imagínense, toda la gente se reúne a escuchar la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué pasó con los judíos? Bueno, pues no podían creer la gente que había venido a la sinagoga para escuchar a Pablo predicar la palabra de Dios y les dio celos. Ahora mire, aquí hay algo muy práctico que nosotros podemos aprender. Al comienzo se nos dice que la ciudad entera vino. No se nos dice vinieron los gentiles o vinieron los judíos, sino vino toda la ciudad, quiere decir todas las personas vinieron en general. Pero aquí se nos mencionan que los judíos quitaron sus ojos o oídos del mensaje de Pablo, de la palabra de Dios, y empezaron a mirar a la muchedumbre, a las personas, y perdieron el enfoque de lo que verdaderamente importaba. ¿Qué era lo que verdaderamente importaba en ese momento? La palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Se llenaron de celos y rebatían o contradecían a Pablo diciendo que él estaba blasfemando contra Dios. Mire, hay personas que van a una iglesia o vienen y no colocan sus ojos o sus oídos a la palabra de Dios, sino que empiezan a mirar todo menos la palabra de Dios. Miran la iglesia y dicen, esa iglesia no tiene, no, dice uno en Colombia, no tiene pinta de iglesia. Sí, ese pastor, no, ese es el pastor. No, la alabanza, no, la alabanza. Oye, ese es el que da la bienvenida. No. ¿Y qué hace todo esto? La verdad, los aleja de la palabra de Dios. Y mire, cuando termina el servicio, ¿qué sucede cuando van de regreso al hogar? ¿De qué están hablando? Del lugar y de las personas en lugar de la palabra de Dios. Así de fácil trabaja el enemigo con las cosas. Y creo que muchos hemos visitado alguna iglesia. Yo estuve en varias iglesias conociéndolas y ese es el tema. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa si la palabra de Dios es la que en verdad trae vida? La palabra de Dios es lo que en verdad hace un cambio. El enemigo nos engaña de esa manera y la palabra de Dios se pierde. Aquí produjo celos. De pronto en ti puede producir otra cosa totalmente diferente. ¿Qué tal sea envidia, dolor,
resentimiento, amargura, falta de gozo? No sé, pero sí sé que el resultado será algo contrario a lo que en verdad la palabra de Dios produce. Estamos aquí para alabar a Dios, para aprender de su palabra, para crecer en el Señor. ¿Qué hizo o cuál fue la respuesta de Pablo a las acusaciones de los judíos? Mira el versículo 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pablo les dice a los judíos: mire, les hemos hablado la palabra de Dios a ustedes acá en la sinagoga y ustedes la han rechazado. Entonces ahora nosotros vamos a ir a los gentiles. Podemos decir, vamos a ir afuera y llevaremos el mensaje a los que en verdad quieren escuchar. Mire, nosotros siempre tenemos que llevar la palabra de Dios a todo lugar, a todas las personas. Ese es el mandato del Señor. Pero a veces te vas a encontrar con personas que literalmente rechazan la palabra de Dios, la desechan. Mire, nuestro papel no es ponernos a pelear o a discutir con ellos. A veces nos va a tocar tomar un paso al costado y seguir, mantenerlos en oración, no meternos en discusión con las personas. Mire, 2 Timoteo 2:14 nos dice lo siguiente: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire, nada se saca con pelear con una persona para que crea o no acepte el evangelio. Lo mejor que nosotros podemos hacer es orar y pedirle a Dios por su salvación, orar a Dios que nos dé otra oportunidad para compartir el evangelio con esa persona. A veces el corazón de esa persona no está listo para escuchar la palabra de Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la parábola del buen sembrador. Ustedes recuerdan en la parábola del buen sembrador, nos dice que la semilla, que de hecho es la palabra de Dios, cayó en el camino, cayó entre piedras, entre espinos y en buen terreno. Y estos terrenos, la verdad, representan el corazón del ser humano. Mira, les voy a leer Mateo 13, 18, 23, tal como está en la palabra de Dios. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El segundo dice: y el que fue sembrado en pedregales, en piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sí? A esas personas que escuchan uno dice: sí, pero pasó un problema, pasó una circunstancia, y la palabra es lo último que recorren a ella. Después dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué pasa cuando con esta semilla acá? Pues son las personas que escuchan la palabra y saben lo que Dios quiere y saben cómo deben caminar, pero cuando les toca decidir entre, por ejemplo, iglesia y otra cosa, pues Dios me va a entender y ¡pum! Eso es lo que pasa, porque no está la raíz. Y el último dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que trabaje en el corazón de las personas, que quite cualquier cosa que impide que la palabra de Dios penetre en su corazón y dé fruto. Aquí en Hechos vemos que los judíos rechazaron la palabra, tenían un corazón duro y por más de que Pablo hablase, ellos no iban a escuchar. Entonces Pablo y Bernabé no se pusieron a discutir con ellos, simplemente salieron a predicar la palabra de Dios fuera de la sinagoga probablemente. ¿Qué sucedió? Mira el versículo 48, nos dice que
Los gentiles oyendo se alegraron, y no solamente se alegraron, sino empezaron a alabar y a glorificar a Dios. Romanos 10 nos dice esto, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió con alguien del Señor Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo escuchó a usted hablar del Señor Jesucristo, del Evangelio? Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué sucedió cuando ellos escucharon la palabra de Dios? Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles fueron salvos. Y me gusta mucho esto porque no se nos habla que ellos tuvieron que hacer miles de cosas para alcanzar la salvación. Ahí no se nos dice nada. Creyeron y fueron salvos. Ellos creyeron en la palabra de Dios, creyeron en el Señor Jesucristo y fueron salvos. El versículo 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Cómo crees que este versículo se hizo realidad? ¿Que Pablo y Bernabé se fueron casa por casa y abarcaron toda la ciudad? No, no es nada malo ese método. Los que creyeron salieron a compartir la palabra de Dios. Ellos llevaron la palabra de Dios, a sus hogares, a los lugares de trabajo, a donde pasaban tiempo. Llevar o compartir la palabra de Dios no solo es un trabajo del pastor, de los de la alabanza, de los que sirven, es un trabajo para todo creyente. Ve y comparte la palabra de Dios. Ve e invita a personas para que conozcan del Señor Jesucristo. Ve y cumple con la comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado a todo aquel que ha creído en Él. Mira el versículo 50 y 51. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. La oposición pasó de palabras a hechos. Acá dice que los judíos instigaron. La palabra instigaron tiene el sentido de inflamar, producir, causar algo dentro de ellos. Los judíos provocaron a las mujeres y a los líderes para expulsar a Pablo y a Bernabé de la ciudad. Normalmente esto lo hacen a través de las emociones. Y hermanos, mire, cuando las personas se mueven por las emociones y no por la verdad, no piensan y tampoco miden las consecuencias. Mire, el otro día estaba en mi barrio, vecindario, barrio, donde vivo. y era interesante porque alguien se encontraba haciendo el trabajo que él tenía que hacer. Los carros que estaban mal parqueados en zonas rojas, pues les ponen un ticket. Donde yo vivo casi siempre hay un incendio, y pues esos lugares son especiales pues para cuando venga el camión de bomberos, pues facilita todo el proceso. Pero resulta que el que estaba haciendo este trabajo era pues por lo que se veía, de descendencia hispana. Entonces, ¿qué sucedió? Una persona empezó a decirle, fue a gritarle, la verdad. Empezó a gritarle: ¡hey! Esa plata es para el gobierno, eso usted no lo debería hacer. Otro llegó al momentico y dijo: hey, nosotros somos latinos y entre latinos no nos hacemos eso. Y mire, fue cuestión literalmente de, si digo un minuto, es mucho, pero se juntó un grupo de personas gritando en contra de esta persona que estaba haciendo su trabajo. De hecho, hasta el mismo tráfico paró. Eso fue así, cuestión de nada. Esto es instigar a las personas. Eso fue probablemente algo que sucedió aquí con Pablo y Bernabé por compartir la palabra de Dios.
Fue cuestión de momentos en que las personas se fueron en contra. Si se preguntan qué pasó, yo nada más pasé y le dije a la persona, le dije, oye, mira, muchas gracias por el trabajo que tú estás haciendo y gracias. Mire, no se sorprenda cuando usted al pararse y defender la verdad reciba oposición. Y tristemente muchos cristianos lo están viviendo hoy en día, la oposición radical. No tenemos que ir, oh, eso es por allá en la India, en China, en África, oh, esos países. No, aquí mismo, en California. Hay muchos lugares que, por ejemplo, se oponen al aborto. ¿Qué están haciendo? ¿O qué está sucediendo? Las personas van y vandalizan los lugares donde están trabajando esas personas. Esa es la realidad de acá. Entonces, no se asombre cuando las personas reaccionen en contra de la verdad. Pararse en la verdad siempre va a traer oposición, pero el Señor nos ha llamado a nosotros a pararnos en la verdad. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Bueno, sacudieron el polvo de sus pies y continuaron hacia Iconio. Ahora, mira, me gustó el siguiente versículo, el 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y este versículo, pues, no cabe en mi mente, no hace mucho sentido en mi mente. Probablemente usted sí dice, no, hermano, pues es que eso es... Pero mire, es que lo que pasa acá es que uno pensaría que si hay persecución, si una ciudad está en contra del mensaje de Dios, si los líderes de aquella ciudad rechazan la palabra de Dios y los líderes de la iglesia han sido amenazados y han sido expulsados de la ciudad, uno pensaría que los discípulos que quedaron en la ciudad deberían estar llenos de ¿qué? Temor, con miedo y con tristeza. ¿Por qué? Porque ellos serían los próximos en ser atacados. Eso es lo más obvio. Pero mire cómo quedaron ellos. ¿Cómo quedaron? Con gozo y llenos del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, el gozo es diferente a la alegría. La alegría se nos vende a nosotros con, oh, si tú tienes o tú posees, entonces vas a ser alegre. Pero el gozo es constante. Podemos tener gozo aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor. ¿Y por qué hay gozo? Porque sabemos que Dios tiene el control, que sin importar lo que sucede a nuestro alrededor, Dios está con nosotros. Eso produce un gozo, eso produce una seguridad. Eso es lo que el cristiano dice, no importa, si Dios está conmigo, pues que venga lo que venga. Ese es el gozo que produce. Miren, nosotros también los martes están haciendo el estudio de Primera de Juan en inglés para los hombres. Y me gusta mucho porque en el libro nos habla del gozo, de tener gozo cumplido o completo. Y el versículo de Primera de Juan 1:7 dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No solamente tenemos que nos limpia de pecado, pero también habla de la comunión entre hermanos, y eso hace que nuestro gozo sea completo. El versículo 52, leyéndolo nuevo, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos, ellos estaban unidos, estaban congregados. No dice, el hermano quedó con gozo, la hermana quedó con gozo, el pastor quedó con gozo, o los de la alabanza solo quedaron con gozo. No, dice los discípulos, los hermanos estaban juntos, estaban congregados. Congregarnos hace parte de tener el gozo del Señor. Congregarnos nos lleva a nosotros a orar los unos por los otros, a llevar las cargas, a ayudarnos, a quitar los ojos de yo y por último yo, y nos pone y nos abre los ojos a ver de que nosotros también podemos bendecir a otro y ser una ayuda. Caminar juntos nos trae gozo porque sabemos que tampoco estamos solos, que Dios ha puesto una familia alrededor de nosotros. Y hermanos, mira, ve acostumbrándote, diría uno de la buena manera, porque va a ser por la eternidad. Estarás con la persona que tienes al lado. Para algunos,
Gloria a Dios. Bueno, y para otros, la persona que tengo al lado seguro por una eternidad. Pero ese es para otro mensaje. Vamos al capítulo 14, ¿sí? No queremos... Después hablamos de... Pero el capítulo 14 dice lo siguiente, el versículo 1 y 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, cuando uno lee estos versículos, parece que sucedió lo mismo que en Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé entraron a una sinagoga, predicaron, muchas personas creyeron, pero note que ahora la oposición no empieza contra Pablo y Bernabé, sino contra los hermanos que creyeron. ¿Qué buscaban los judíos con los nuevos creyentes? Corromper los ánimos de seguir al Señor, desanimar para que no creyeran. La palabra corromper también se puede traducir como amargar, envenenar algo, colocar algo para hacer daño. Y hermanos, mire, esto es una verdad. Muchas personas que empiezan a caminar con el Señor, y creo que todos lo hemos vivido, usted se da cuenta que van a haber personas ahí para envenenar, para amargar, para colocar palabras, y de esta manera traerle a usted como una duda acerca de seguir al Señor Jesucristo. Y tristemente, a veces esas personas son muy cercanas a nosotros, como familiares o amigos. Mire, mujeres o esposas que quieren seguir al Señor, pero el esposo no cree y muchas veces se burla de ella por ir a una iglesia, o viceversa. Padres también que siguen al Señor y son los hijos que presentan oposición. Que ¿por qué usted va allá? ¿Por qué va esto? Amigos, a veces que se burlan porque uno decide seguir al Señor. ¿Y qué buscan estas personas? Desanimarte de seguir caminando con el Señor, desanimarte a que tú vivas una vida como el Señor quiere y acorde a la palabra de Dios. Mira el versículo 3, dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé cuando vieron que los hermanos estaban siendo atacados y siendo burlados por su fe? Se quedaron allí mucho tiempo, se quedaron para apoyar a los hermanos. ¿Y cómo lo hicieron? Dice, hablaron la palabra de Dios con denuedo, confiando en Dios, dando testimonio de la palabra de Dios. Y dice que hubo milagros y prodigios en aquella ciudad. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para ayudar a un hermano o una persona que está pasando por algo similar? Donde su fe está siendo puesta a prueba. Donde otras personas están intentando que esos hermanos abandonen la fe. Recordarles la palabra de Dios, compartirles la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que les dará la fortaleza que ellos necesitan para que se puedan mantener firmes en el camino del Señor. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, hoy las personas quieren hacer de todo para que alguien regrese a los pies de Cristo o para que alguien se mantenga en la iglesia, y en verdad hacen miles de cosas menos compartirles la palabra de Dios. Hoy varias personas ven con sus propios ojos cómo padres e hijos, esposas o esposos, amigos, se alejan de Dios y no les comparten la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces no comparten la palabra de Dios? Porque ellos mismos tampoco están pasando tiempo en la palabra de Dios. Y por eso les queda difícil compartir la palabra de Dios. Nosotros no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Por eso nosotros necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios para poder compartir la palabra de Dios. También me gusta mucho que dice milagros y señales.
Y esto nos recuerda que Dios hará lo imposible para nosotros. Nosotros no podemos hacer milagros, pero sí sabemos quién los puede hacer: el Señor Jesucristo. Nosotros hacemos lo que Dios nos pide y dejemos lo imposible en las manos de Dios. De pronto hoy tú puedes estar pensando en alguien que está luchando por mantenerse en la fe. De pronto son jóvenes que están en la universidad y están luchando porque sus mentes están siendo envenenadas con ideas anticristianas. Niños que están en el colegio y lo que les están enseñando a los niños es pura basura. ¿Qué podemos hacer nosotros? Comparte la palabra de Dios. Ora por ellos. Pide que Dios haga un milagro en el corazón de ellos. Mira el versículo 4 y 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ahora, cuando uno lee este versículo, que la ciudad estaba dividida, uno puede pensar, wow, mitad quería a Pablo y la otra no quería a Pablo. Pero hermanos, más de que mitad y mitad en contra, mire, vemos que mitad estaba creyendo en el evangelio. Que la decisión de Pablo y Bernabé de quedarse y apoyar a los hermanos para fortalecer su fe en el Señor dio fruto, valió la pena. Dios estaba obrando, y es lo mismo que te digo a ti. Mira, si tú dices, no, pero es que, ¿qué puede hacer? Yo comparto y comparto y comparto. Nosotros tenemos que perseverar y Dios va a obrar. La palabra de Dios nos dice que no regresa vacía. Tú no sabes lo que está produciendo la palabra de Dios en el corazón de cada persona que tú estás compartiéndola. Tú no lo sabes. De pronto Dios está haciendo esta obra aquí. Está el corazón de las personas, ya no está todo en contra de Dios. De pronto su corazón está, bueno, sí, puede ser, sí, yo necesito a Dios. Y de pronto dice, pues es que es difícil. Pero Dios está obrando en ese corazón de esa persona. Pero si nosotros no compartimos la palabra de Dios, nunca vas a saber qué es lo que Dios va o está haciendo en esa persona. Acá dice que las amenazas contra Pablo escalaron hasta lo más alto. Querían apedrear a Pablo y a Bernabé, y entendiendo esta intención o la dirección en que iban las amenazas, Pablo y Bernabé salieron de Iconio y ahora se van a Listra y Derbe. Mira, vamos a ver el último versículo, que es el versículo 7. Y allí predicaban el evangelio. No sé ustedes, pero uno diría, mire, Pablo y Bernabé, cada vez que ustedes van a predicar el evangelio, sus vidas están en peligro. ¿En verdad vale la pena seguir llevando la palabra de Dios? ¿En verdad ustedes quieren seguir colocando sus vidas en peligro? Y de hecho este versículo de que ellos siguen predicando el evangelio viene después de ser amenazados con ser apedreados por predicar la palabra de Dios. Pero mire, les voy a adelantar un poco de lo de la prédica de la próxima semana. Pablo y Bernabé van a continuar y Dios los va a usar para sanar a un hombre paralítico de nacimiento, un cojo de nacimiento, un hombre que nunca había caminado. Si ellos hubieran decidido no seguir por temor a perder su vida, por temor a perder algo, ellos nunca hubieran visto ese milagro, nunca hubieran experimentado el poder de Dios, nunca hubieran sido usados por Dios de tan gran manera. Y a veces ese es el problema de muchos cristianos, que no están dispuestos a perder o sacrificar algo por el Señor, pero no saben lo que Dios tiene preparado. Y esto lo digo porque mira, 1 Corintios 2:9 nos dice esto: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Dios tiene grandes cosas, sea aquí en la tierra o en el cielo. Pero nosotros que le amamos a Dios, debemos nosotros confiar que Dios está obrando. Y si Dios nos está diciendo continúa, continúa. No te dejes llevar porque, es que difícil esto, pierdo esto. Mira, pon los ojos en el Señor Jesucristo. La mejor manera en que nosotros podemos demostrarle el amor a Dios lo encontramos en Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál fue el mandato que el Señor nos dio a nosotros? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, que nada nos detenga de compartir el Evangelio. Creo que cada uno de nosotros no está en la misma situación que Pablo. No creo que ninguno de ustedes vino hoy acá con, pastor, me amenazaron de apedrearme. No, si salgo de acá me van a apedrear. Creo que ninguno. Sin embargo, Pablo y Bernabé continuaron a pesar de que ese sí era su situación. No tuvieron miedo de perder lo más importante en ese sentido de la vida de ellos. ¿Qué es lo más importante que tú perderías por seguir al Señor? ¿Pero estás dispuesto a caminar, a seguir? ¿O eso mismo es lo que te está deteniendo de creerle al Señor? Entonces, de nuevo, no nos vamos a detener en seguir caminando y avanzando a lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho un llamado y nos ha pedido algo único. Yo tengo mi familia, yo tengo mis amigos, yo tengo mis familiares, Dios ha puesto esas personas y eso es lo que Dios ha puesto en mí. Dios te ha dado lo mismo a ti, sea un esposo, una esposa, unos hijos, unos familiares, un trabajo, donde si yo voy, nadie va a conocerme allá, pero sí te conocen a ti. ¿Qué es lo que Dios ha puesto delante tuyo? Que nada te detenga en compartir el mensaje. Eso fue lo que Dios nos pidió de nosotros. Entonces, ve y comparte el mensaje. Vamos a orar.